Hola, muy buenos días. Nuestro equipo les explicará sobre el ciclo biogeoquímico del azufre. Pero antes de centrarnos en el azufre, tenemos que explicar qué es un ciclo biogeoquímico. El término ciclo biogeoquímico deriva del movimiento cíclico de los elementos que forman los organismos biológicos y el ambiente geológico, en los cuales también interviene un cambio químico. Gracias a los ciclos biogeoquímicos, los elementos se encuentran disponibles para ser usados una y otra vez por otros organismos. Sin estos ciclos, los seres vivos se extinguirían. Por esto son muy importantes. Estos son procesos naturales que reciclan elementos en diferentes formas químicas desde el medio ambiente hacia los organismos y viceversa. Existen varios tipos de ciclos biogeoquímicos, entre ellos podemos encontrar el del fósforo y el del azufre, que son de tipo sedimentario. Esto quiere decir que los nutrientes circulan principalmente en la corteza terrestre. Azufre. El azufre es un elemento esencial en los seres vivos, al ser un importante componente de los aminoácidos y otros compuestos básicos en el cuerpo. Gracias al azufre, las proteínas mantienen su forma y cumplen sus tareas de forma óptima. El azufre es muy importante en muchas funciones que desempeña el cuerpo. Por ejemplo, ayuda a mantener el aporte necesario del oxígeno en nuestro cerebro. También es importante desde el punto de vista mental, porque ayuda a mantener la tranquilidad en las personas a través de las vitaminas del tipo D. De igual manera, ayuda a la construcción de tejidos en el cuerpo humano, ya que es una parte importante de los aminoácidos. El azufre es esencial para el correcto funcionamiento de la insulina en el cuerpo humano. Además, es necesario para la conversión de carbohidratos en energía. El ser humano puede encontrar de manera sencilla este elemento químico en muchos alimentos naturales. Podemos encontrarlo en vegetales como el ajo, legumbres, la cebolla, espárragos, frutos secos, etc. Si lo queremos encontrar en los animales, lo podremos hacer en carnes magras y de todo tipo. También podemos encontrarlo en pescados y lácteos. Como podemos observar, el azufre no es un elemento más, sino que es responsable en combinación de otros elementos de que el cuerpo humano funcione correctamente y como cualquier otro, su exceso o carencia influye en nuestra salud. Si no hay un equilibrio de azufre en el cuerpo humano, puede causar los siguientes problemas: efectos neurológicos, alteración de la circulación sanguínea, daños cardíacos, efectos en los ojos y en la vista, fallos reproductores, etc. Como se ha mencionado, sin duda alguna el azufre es un elemento esencial para los seres vivos y además para las plantas, pues es un macronutriente secundario. Dentro de las funciones que tiene el azufre en las plantas son que es parte vital de todas las proteínas de las plantas y de ciertas hormonas de las mismas. Ayuda en la síntesis de aminoácidos, en la formación de clorofila. Es un constituyente principal de una de las enzimas necesarias para la formación de la molécula de clorofila. También ayuda en la síntesis de vitaminas, en la formación de ciertos aceites y compuestos volátiles que se pueden encontrar en la familia de las cebollas y ajos y en la asimilación de otros nutrientes. Cuando se presenta una deficiencia de azufre en las plantas, puede presentar algunos síntomas como las siguientes. El más característico es la clorosis. Adquieren un color verde pálido amarillento, sobre todo en hojas jóvenes, con las venas con frecuencia más pálidas que el tejido intervenal. La diferencia entre la deficiencia de nitrógeno y azufre es que en la deficiencia de nitrógeno la clorosis comienza en las hojas más viejas. También podemos encontrar los síntomas: plantas más pequeñas, un crecimiento más lento y limitado, hojas delgadas y un retraso en la producción de flores y maduración de frutos. Al estar relacionados el azufre y el nitrógeno, ocasionará una reducción en la eficiencia del uso del nitrógeno y limitará la síntesis de las proteínas. La toxicidad de azufre es muy poco frecuente. En caso de que se observaran los altos niveles de azufre en el suelo, puede competir e inducir a una posterior deficiencia de nitrógeno. Existen algunos factores que pueden afectar la disponibilidad de azufre en el suelo, como por ejemplo el nivel de sulfatos disponibles en el suelo, la disolución de minerales de sulfato como por ejemplo el yeso, la oxidación microbiana, el contenido de descomposición de la materia orgánica. La textura del suelo también puede afectar el contenido de azufre, sobre todo en los suelos arenosos, que suelen presentar deficiencias en cuanto a sulfatos por lixiviación. Y por último, pues el pH del suelo. También va a ser un factor súper importante, siendo los suelos ácidos pobres en sulfatos.
Podemos encontrar en el suelo el azufre de manera orgánica e inorgánica. Entre el 60 y el 90% del azufre total presente en nuestros suelos se encuentra en forma orgánica. Tiene su origen en los residuos vegetales y animales y está compuesto en su mayor parte por proteínas, aminoácidos y otros compuestos azufrados. Además, se encuentra asociado en gran medida a la materia orgánica del suelo, por lo que los suelos con un elevado contenido en materia orgánica tendrán una mayor disponibilidad de azufre y viceversa. Su importancia reside en que actúan como reserva del elemento. Mientras que los sulfatos se pueden lavar, los compuestos orgánicos resisten y gradualmente van convirtiéndose en sulfatos, que es la forma predominante en la que es absorbida por las plantas. En cuanto al azufre inorgánico, la mayoría de este se encuentra en forma de sulfatos. Puede ser en forma soluble, como son los sulfatos de magnesio, sodio y potasio, en forma relativamente soluble, como son los sulfatos de calcio, en forma insoluble, como son los sulfatos de bario y estroncio. Por lo general, las cantidades de los sulfatos presentes en la solución del suelo son pequeñas. Es importante saber que la absorción de sulfatos por parte de las plantas decrece con el incremento del pH del suelo y aumenta con el contenido de arcilla. El azufre es el 10º elemento más abundante de la Tierra, por lo que es difícil encontrar ecosistemas donde este sea un nutriente limitante. Se transforma y se incorpora a los sistemas biológicos a través de una serie de reacciones químicas, que se denominan el ciclo del azufre, y en él participan plantas, bacterias y animales. Descrito de forma simple, el ciclo del azufre comienza en la litosfera, es decir, en la corteza superficial de la Tierra. Los sulfatos son sales o ésteres que están presentes en el suelo, también están disueltos en el agua. Encontramos el azufre en el suelo debido a la meteorización de rocas sulfatadas o por la materia orgánica en descomposición. Las plantas absorben los sulfatos del suelo a través de sus raíces y lo incorporan a su estructura vegetal. Ellas reducen los sulfatos a sulfuros. Una vez en la estructura vegetal, el azufre puede pasar a través de los seres vivos en las cadenas alimenticias. Los animales herbívoros se alimentan de las plantas e incorporan el azufre en su cuerpo. Los carnívoros se alimentan de los herbívoros, así que el azufre pasa a los organismos de estos para su correcto funcionamiento. Cuando los animales mueren, los cuerpos echados en el suelo son aprovechados por organismos descomponedores, tales como bacterias y hongos. Estos desintegran los cadáveres y la materia queda reducida a partículas orgánicas. Las bacterias del suelo lo convierten en sulfuro de hidrógeno que se oxida para producir sulfatos. Así los sulfatos vuelven al suelo y el ciclo se completa para comenzar de nuevo. Lo mismo ocurre con las heces de los animales, pues también son descompuestas. Cabe mencionar que parte del azufre elemental puede incorporarse debido a la meteorización de las rocas. El sulfuro de hidrógeno es un compuesto gaseoso que es liberado durante poco tiempo a la atmósfera como resultado de la actividad bacteriana que viven en el suelo y en el agua, también por erupciones volcánicas, incendios y la quema de combustibles fósiles. Este se eleva a la atmósfera y justo ahí el sulfuro de hidrógeno entra en contacto con el oxígeno y se oxida, lo que produce sulfatos que caen al suelo y al agua por acción de la lluvia, comenzando el ciclo de nueva cuenta. En resumidas cuentas, el azufre como sulfato es aprovechado e incorporado por las plantas para realizar sus funciones vitales. Los herbívoros adquieren el azufre cuando se alimentan de las plantas, los carnívoros cuando se alimentan de los herbívoros, y luego estos mueren y las bacterias regresan el azufre a la tierra. El azufre puede llegar a la atmósfera como sulfuro de hidrógeno o dióxido de azufre, ambos gases provenientes de volcanes activos por la descomposición de la materia orgánica o por quema de combustibles fósiles. Cuando entra a la atmósfera, se combinan los compuestos del azufre con el agua y se forma el ácido sulfúrico, y al precipitarse lo hacen como lluvia ácida. La importancia de los microorganismos en nuestro ciclo del azufre. Los microorganismos juegan un papel muy importante en el ciclo. Los descomponedores degradan los cadáveres y otros restos de materia orgánica, de modo que el azufre orgánico se mineraliza en forma de sulfatos, utilizables por las plantas a través de sus raíces, o también puede reducirse a azufre elemental y sulfuro de hidrógeno. Distintos grupos de bacterias realizan transformaciones, oxidaciones y reducciones, por las que el azufre puede encontrarse en forma de sulfatos, sulfuros o azufre elemental, dependiendo de las condiciones que puedan ser aerobias, anaerobias, con o sin luz que se presenten en el medio, generalmente acuático y según se trate de depósitos en una superficie o en la profundidad. En resumen, los principales grupos de bacterias implicados en el ciclo del azufre son las bacterias fotosintéticas verdes y púrpuras del azufre, que oxidan el sulfuro de hidrógeno y lo descomponen en hidrógeno y azufre elemental, en forma de hacer la fotólisis del agua.
pues hacen fotosíntesis anoxigénica. La fotosíntesis anoxigénica es aquella en la que no se desprende oxígeno, pues los electrones necesarios para reducir el dióxido de carbono es para fijarlo. No proceden del agua, sino de otros compuestos, en este caso del sulfuro de hidrógeno. Las bacterias quimiosintéticas del azufre, que utilizan la oxidación del sulfuro de hidrógeno a sulfato hasta azufre elemental para obtener energía necesaria y fabricar su propia materia orgánica. Las más importantes son las del género Begioata, como B. alba. Estas mismas, en ausencia de oxígeno y otras, oxidan el azufre a sulfatos para obtener energía. Por último, tenemos las bacterias heterótrofas anaerobias, que en su respiración emplean sulfatos en vez del oxígeno como aceptor de electrones y reducen a sulfuro de hidrógeno. El exceso de azufre puede causar muchos problemas, tanto a la salud como al medio que nos rodea, como por ejemplo la alta concentración de azufre en la gasolina y el diésel en México producen efectos variables, peligrosos y dañinos, entre los que está la permanente contaminación del aire, la corrosión de metales y degradación del medio ambiente. Otro de los problemas es la lluvia ácida, que es generada debido al exceso de generación de sulfuros. Esta se produce cuando el azufre de los combustibles fósiles y el nitrógeno son liberados a la atmósfera tras procesos de combustión en forma de óxidos de nitrógeno y dióxido de azufre, causando una oxidación que da lugar a la formación de ácido sulfúrico y ácido nítrico. Estos ácidos se disuelven en las gotas de agua existentes en las nubes y pueden regresar a la superficie terrestre mediante las precipitaciones. El agua de lluvia en condiciones normales presenta un pH de 5,6. Su carácter ligeramente ácido es debido a la combinación del agua con el dióxido de carbono presente en el aire. La lluvia ácida tiene un pH inferior a 5,6, por lo que dará lugar a una serie de cambios que alterarán las características químicas del medio, rebajando el pH de suelos y aguas superficiales con diversas consecuencias para los ecosistemas. La acidificación del medio ambiente es un claro ejemplo de cómo se interrelacionan los distintos factores ambientales, como son la atmósfera, suelo, agua y seres vivos, y de cómo la contaminación atmosférica afecta de manera directa e indirecta a los ecosistemas en general. Dentro de las principales causas de la acidificación de los suelos podemos encontrar la lluvia ácida, diferentes procesos biológicos en los cuales se genera ácido carbónico y varios ácidos orgánicos, meteorización natural de rocas y sedimentos sueltos que presentan en su composición sulfuros, actividad volcánica, el uso excesivo de fertilizantes a base de amonio, deposiciones ácidas de sulfato y nitrato atmosférico de origen industrial. Por otra parte, las consecuencias de la acidificación del suelo son disminución en la disponibilidad de ciertos nutrientes como lo son el fósforo, magnesio y calcio. Se pueden producir acumulaciones de ciertos elementos tóxicos u ácidos orgánicos del suelo como por ejemplo el aluminio, hierro y el manganeso, ya que en condiciones de acidez suelen ser muy móviles. En este caso, una acumulación de aluminio producirá una disminución en el crecimiento de longitud de las plantas, bien al inhibir el crecimiento celular y la división celular. Mientras que en el caso del manganeso se producirán daños en las partes aéreas de las plantas como por ejemplo manchas necróticas en los tallos. Pueden producirse alteraciones en el ciclo del nitrógeno y en la fijación de este. Se produce una disminución del crecimiento de las plantas y como consecuencia se produce una disminución en el contenido de materia orgánica en el suelo al haber menos biomasa. Además, esto va a tener como consecuencia también la debilitación de la estructura de agregados del suelo que favorecería la aireación del movimiento del agua y por ello se van a producir costras superficiales que van a aumentar la escorrentia y disminución de la lixiviación. Pues bueno, para finalizar, la recuperación de los suelos ácidos se realiza por medio de una aportación de calcio al suelo, lo que se conoce como encalado en enmienda caliza. Se puede aportar el calcio con diversos productos y formas. Los productos más utilizados son la caliza comercial, la cal viva o apagada y la dolomita, que tiene la ventaja de que además de aportar calcio, aporta también magnesio. Como vimos en esta presentación, el azufre es muy importante para la vida. Hay que cuidar sus emisiones, pues porque aunque nos ayuda, también puede llegar a perjudicarnos, pero al final del día es un pilar de vida.